deseo manifestar cuando en un inicio Nadine me contacta para esta actividad, que yo le dije, me parece excelente, pero hagamos algo que sea un poco innovador, que sea diferente y veámoslo desde una perspectiva integral, como lo es la parte jurídico, pero también la parte toda la parte psicosociolegal, porque nosotros muchas veces como abogados estamos como acostumbrados a ver como en plano. A veces nosotros decimos, ay, ¿para qué un informe de trabajo social? ¿O para qué un informe psicológico? ¿Para qué me sirve eso a mí como persona juzgadora o como representante legal del PANI? Y sí, sí sirve, es un fundamento grande, porque al final nosotros que trabajamos como funcionarios desde cualquier institución que toque los derechos de una persona menor de edad, estamos ahí no solo por un expediente o por definirle la situación legal a una persona menor de edad, es por hacer una intervención a tiempo y que esa intervención pueda repercutir de forma positiva en la vida de una persona, y que esa persona que nosotros ingresamos en el PANI, en un albergue, cuando era pequeñito, no termine siendo parte de la ley de la parte de justicia penal juvenil, o que después quede como imputado en un proceso penal a los 18 años recién cumplidos. Entonces, espero que aprovechen mucho y que les pueda quedar algo de lo que les vayamos a compartir. Bueno, vamos a empezar con algo muy genérico. Normalmente ustedes esto lo conocen, pero tenemos que hacer un encuadre jurídico de cuál es el marco del interés superior de la persona menor de edad. Tengo estos instrumentos internacionales acá que son específicos, pero que después vamos a ver que se integran con normas nacionales y con otros tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las reglas de Beijing, que cuando hablamos de las reglas de Beijing son las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia penal juvenil, y hablamos de las reglas y las directrices de la RIAD, que son de las Naciones Unidas para la administración de la justicia penal juvenil y los privados de libertad, los jóvenes privados de libertad, la Convención sobre Derechos del Niño, que posiblemente todos ustedes lo conocen, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la CEDAW, que la CEDAW es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer. Y después de esto, nuestra Constitución Política, en el artículo 55, nos indica que tiene que haber un ente rector en materia de niñas y adolescencia, en políticas de niñas y adolescencia, y que a su vez no solo haga esas políticas de niñez y adolescencia, sino que también ejecute y proteja a estas personas menores de edad. ¿Cuándo? Cuando haya una supuesta vulneración o una vulneración de un derecho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para atender, proteger, garantizar y restituir derechos de las personas menores de edad. Después, con la Constitución Política, la Ley Orgánica del PANI, nosotros tenemos atributos en el artículo 3, en el artículo 4, donde se nos indica específicamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero también les voy a contar algo, no sé si todas las personas que están aquí están familiarizadas con la materia de familia. Ahora le estaba comentando a doña Yerma, y le decía, doña Yerma, ¿usted se acuerda de mí el año pasado cuando me evaluó para juez? Entonces, la gente cuando hace un examen de juez, mucha gente dice, ay sí, familia es súper fácil, familia es poquitilla materia, y no, familia más bien es de las materias más complejas y de las materias que tiene gran cantidad de instrumentos que hay que integrarlos, porque como decía Naín, no tenemos algo específico, entonces tenemos que ver cómo vamos haciendo camino en esto. Entonces, nosotros también estos instrumentos los podemos integrar con el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de personas menores de edad, con la Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional, la Convención Belén do Pará, que es la interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, e inclusive, eso es una sombrilla tan grande que aquí entra la materia de contra la violencia doméstica, pensiones alimentarias, ley de paternidad responsable y muchas otras que tenemos por acá.
Entonces, como ven, tenemos un marco jurídico bastante grande, bastante extenso, donde hay muchas cosas que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Ahora sí, el asunto es cómo vamos a aplicar y cómo vamos a ejecutar todo eso que ya existe en las leyes. Ahora bien, les voy a contar, muchos de ustedes podrán saber que antes nosotros nos referíamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes como menores. Y eso era porque nosotros estábamos situados en algo que se llamaba la doctrina de la situación irregular. Acá está el señor Raúl Zaffaroni en su libro Infancia y Poder Punitivo. Les voy a leer textualmente porque me encanta y lo describe perfectamente qué es la doctrina de la situación irregular. De esta manera, el paradigma de la situación irregular nombra a un sujeto más por aquello que lo coloca en una situación de inferioridad, la característica de menor. Entonces, que por lo que reconoce como sujeto de derechos su condición de persona humana. Entonces, una condición de inferioridad y no de persona humana. Es menor quien no es mayor. Esta definición no permitía distinguir las características de la infancia, ya que se le consideraba inferior e insuficiente. Desde el discurso jurídico se definía que los menores de edad tenían una subjetividad inferior a la de un adulto. Esto permitía que las relaciones de dominación y autoritarismo en la que un adulto decidía sobre el menor objeto. Entonces, los menores eran niños excluidos de las instancias de socialización formal, familia y escuela, y aprendidos por la instancia judicial de control social. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina irregular contemplaba a los niños de una visión adultocentrista o adultocéntrica que se centraba en que las decisiones se tomaban o estaban centradas en los adultos. Si las personas menores de edad o los menores en aquel momento manifestaban algo, eso no era tomado en cuenta en los diferentes procesos, como dice aquí, ni en la esfera familiar, ni en la escuela, ni en las instancias judiciales ni administrativas. ¿Por qué? Porque los niños tampoco tenían voz y solamente se protegían jurídicamente las facultades discrecionales de los padres. En la Vox Populi, ¿qué decíamos nosotros antes? ¿Para qué se adopta? Se adopta porque ellos no pueden tener hijos, no, se adopta o se da el instituto jurídico de la adopción. ¿Por qué? Porque un niño necesita una familia, no porque dos adultos necesitan un niño. La doctrina de la situación irregular lo veía así: dos adultos necesitan un niño porque no pueden procrear. Ahora bien, cabe señalar que a raíz de los instrumentos internacionales que anteriormente les mencioné, hay dos de ellos que son pilares, 4 de ellos que son pilares. ¿Para qué? Para que nosotros pasáramos de esa doctrina de la doctrina de situación irregular a la doctrina de protección integral, que actualmente es lo que nosotros estamos aplicando. ¿Cuáles son esas? La Declaración Universal de los Derechos del Niño, que se emitió en el año 59, ¿por qué? Porque en ella se consagra la necesidad de proporcionar a un niño una protección especial. La Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, que reconoce que todos los niños y los niños son sujetos de derechos, ¿verdad? Y de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Las reglas de Beijing y las reglas de Riad, que fueron en el 85 y en el 90. Ahora bien, siguiendo con la doctrina argentina, que tenemos el invitado, en el Tratado de Derecho Familia de la señora Aida Kemmelmayer, Marisa Herrera y Nora Lloveras, ellas empiezan una discusión y empiezan a decir, bueno, ¿qué es la doctrina de protección integral? ¿Cómo se come esto, verdad? ¿Qué es? Entonces, es el conjunto de acciones públicas, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y se ejecutan desde un Estado con la participación y solidaridad de la familia, la sociedad, para garantizar que todos los niños y las niñas y los adolescentes gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos, de la supervivencia, al desarrollo, a la participación en general. Ay, ¿qué hice? Okay. Un momentito.
Ok. ¿Cuáles son los principios que guían la doctrina integral de la protección? El primero es el interés superior del niño y la niña por encima de cualquiera otros intereses. Y por este tema en específico es que estamos hoy acá, por el interés superior del niño y la niña, y ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Cuál es otro principio? La población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y no de compasión ni de lástima, porque anteriormente se creía que se tenía que proteger solamente a las personas menores de edad que tenían una condición económica inferior y no integralmente a todas las personas menores de edad sin distinguir condición económica, clase social y demás, porque yo que trabajo en el PANI, nosotros lo vemos. Cuando yo trabajaba en oficina local, igual podíamos recibir una denuncia donde se le estaba violentando un derecho a una persona menor de edad que podía ser con una condición económica muy alta, a como fuera una persona menor de edad que tenía una condición económica muy baja. Entonces la doctrina irregular solo veía como aquellas personas que estaban en condición de vulnerabilidad por las diferentes clases. En cambio, la doctrina integral de protección dice no, todas las personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y hay que protegerlos. Los derechos son para toda la población y no solo para los que están en la situación difícil. El desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes dan paso a la satisfacción de necesidades. Ya esto lo vamos a ver porque qué tipo de necesidades, cómo se hace. Aquí podemos inclusive decir, una persona menor de edad de 3 meses de nacida puede vivir con $500,000 de colones al mes, a como una persona menor de edad de 8 años puede tener una pensión alimentaria de 75,000, 100,000 colones. Entonces, este tipo de paradojas se dan en base a ¿qué? En el interés superior, porque cada persona menor de edad tiene un entorno diferente en el cual vive, tiene una calidad de vida diferente de la cual sus padres le pueden dar. Por eso es que el interés superior, ahora lo estaba hablando con, ¿cómo es el nombre suyo? Con don Jimmy, y entonces yo le decía, cuando hablamos de interés superior, siempre todos los juzgadores, o bueno, no todos, no vamos a generalizar, pero digamos, la mayoría de los funcionarios o los juzgadores, tanto en PAN y demás, nosotros todo es bajo el interés superior de la persona menor de edad, pero ¿qué es ese interés superior de la persona menor de edad? O sea, ¿nos estamos facilitando nosotros el trabajo como funcionarios o de verdad estamos aplicando el interés superior de la persona menor de edad como tal en un caso en concreto, verdad? Y algo que es sumamente importante, que a mí me parece muy visionario, es muy importante, es que todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento del derecho. ¿Por qué? Porque tanto la familia como las redes comunales, como la escuela, como la Caja del Seguro, el MEP, el Poder Judicial, la Defensoría, el PANE, todos estamos montados sobre la misma carreta. No es que nos toca solamente una institución. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una intervención a tiempo, nosotros podemos repercutir positivamente en ese niño y podemos evitar muchas cosas que si tal vez definimos solamente una situación o una condición legal de esa persona menor de edad, nunca nos dimos que esa persona menor de edad revelaba abuso sexual, aparte de eso, que era tal vez por parte externo, por parte interno, la intervención fue muy rápida, la calidad técnica y la calidad de tiempo de la intervención no se hizo adecuada. Entonces, a nivel de Código de la Niñez y la Adolescencia se establecen, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Sistema Nacional de Protección Integral integrado por el Consejo Nacional, y este Consejo Nacional está constituido por todas las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales. Entonces, tenemos un consejo que es nacional y nosotros tenemos consejos regionales. Entonces, en cada cantón del país, nosotros tenemos este consejo para que se haga una articulación entre las instituciones y se hagan, por ejemplo, diagnósticos. No es lo mismo el derecho violentado tal vez en los Chiles que en San Carlos, porque tal vez en los Chiles el derecho violentado es el derecho a la recreación, porque no tienen espacios públicos donde los niños ir. Y tal vez en San Carlos tiene que ver algo como más con drogas, por ejemplo. Entonces, mediante estos consejos se pueden hacer diagnósticos, ¿para qué? Para tratar
de minimizar o tratar de ver cómo nosotros podemos ayudar y se vayan minimizando esas situaciones y no terminen en una casuística como tal, porque eso es otra cosa que también yo creo que nosotros debemos como ir migrando el pensamiento. Nosotros debemos también pensar que la parte atencional no lo es todo. No es cuando llega la bomba, no es cuando explota, no es cuando es la emergencia 1 y salimos corriendo en el carro, no. Eso tenemos que verlo, que es de una parte de promoción, de educación y prevención de derechos de la persona menor de edad, porque cómo una familia cambia o cómo una familia se va modificando por medio de la educación que tiene. Un niño que es violento en una escuela está simplemente, para él es una situación que es normal porque probablemente el papá y la mamá son agresivos y él lo que hace es replicar lo que ve en su casa. Ahora bien, ya llegando al interés superior de la persona menor de edad como un concepto jurídico indeterminado, hay cosas muy importantes con respecto al interés superior como un concepto jurídico indeterminado y ya más o menos he dicho algunas de las cosas. Estaba leyendo una psicóloga argentina, Eva Giberti, dice que cuando se habla del interés superior, que es igual a lo mejor para el niño, que esto es una expresión tan aparatosa, ineficaz y tramposa, si la misma se utiliza de forma aislada. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar para los propios beneficios. Esto no se puede utilizar así como tal. Después el señor Augusto Díaz Ojeda indica, también es un doctrinario argentino, que él llega a 3 conclusiones y las resumí, las traje aquí porque me parece muy importante, porque creo que es algo que nosotros nos debemos llevar hoy, que es lo que estamos haciendo. Uno, es que con el interés superior muchas personas dicen que es una denuncia porque la denuncian como una indeterminación y consecuentemente como una inutilidad práctica, porque como es un concepto abstracto, es algo inútil. Después hay otra postura que las afirman como un peligro abusivo, por lo mismo que he venido diciendo anteriormente, porque se puede utilizar de las formas no adecuadas. Y la tercera es que resalta la utilidad y la importancia en donde se realiza de forma efectiva y concreta los derechos y se expresa que esos derechos están reconocidos al niño y son inherentes al niño. Ahora bien, leyendo estas cosas y lo que indica la doctrina y diferentes criterios internacionales, yo digo, las 3 pueden que sean ciertas. ¿Por qué? Porque sí, es un concepto abstracto, como dijo Naín, la observación 14 indica y hay una guía de cómo se debe aplicar el interés superior del niño. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Existe, pero lo estamos haciendo. Yo creo que como nosotros como funcionarios públicos, como litigantes, como juzgadores, en el papel que estemos como padres de familia, nosotros siempre debemos de pensar y tener estos 3 caminos claros, porque yo creo que hay una línea sumamente delgada por ser el concepto jurídico abstracto y porque nosotros lo podemos moldear a lo que a nosotros nos interesa. Más adelante la compañera Emilia va a exponer un caso sumamente interesante con respecto a la alienación parental, que esos de los casos bastante fuertes y que se dan muy a menudo. Yo hablaba con Nadine el otro día, se utilizan las medidas de violencia doméstica como medidas de choque. ¿Para qué? Para evadir procesos de familia, porque es más fácil ir a decirle al juez de violencia doméstica que le está agrediendo, que lo saquen de la casa, que no le suspendan las visitas, la guarda crianza, y así tengo una medida de 1 año y no tengo que acudir a un proceso de guarda crianza, y mientras tanto ahí me la voy jugando. Y eso viene vinculado con procesos y expedientes en el PANI que tienen hasta 8 tomos. La semana pasada estaba en la oficina doña Carmen, que está acá presente, y estamos viendo un proceso de 8 tomos con cantidades de procesos judiciales y denuncias y demandas entre los papás y demás. Qué lindo. Ya casi. Ya voy a terminar, perdón, es que estoy hablando mucho, pero para ver por qué no me funciona. ¿O tiene que señalar allá? De ver. Ahí no. No, está pegado. Tal vez Roberto me ayude. Ahí está, compañero. Ya. Sí. Listo. Ya. Ahora bien, para ir cerrando, porque ya he hablado mucho,
Entonces, me gustaría que les quedara lo siguiente: el interés superior de la persona menor de edad se debe ver desde un triple enlace, así muchas veces lo llamamos, como derecho, como norma y como principio. Como derecho porque la doctrina constituye que las bases fundamentales, que el niño es un sujeto de derechos, lo que significa que son sujetos titulares de las exigencias positivas o negativas, es decir, de derechos y obligaciones, son sujetos plenos de derechos como todos los demás miembros de la sociedad. Como norma, ¿por qué? Porque ellos, como todas las personas menores de edad, tienen el derecho a una protección especial, que es lo que hemos venido hablando, que se encuentra ya plasmado. Y como principio, porque es el derecho a condiciones de vida que le permitan un desarrollo integral. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos como institución rectora de niñez y adolescencia, en conjunto con los otros actores de la sociedad, que formular y ejecutar políticas públicas a favor de las personas menores de edad, porque esa es nuestra obligación. Y los postulados del interés superior, para ir concretando como tal, es que es una condición de sujetos de derechos, el derecho de la persona menor de edad a ser oído y su opinión sea tomada en cuenta. Cuando hablamos de condición de sujetos de derechos, esto se encuentra plasmado en el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño. El derecho a ser escuchado está en el artículo 12, párrafo segundo. El respeto pleno derecho personal a sus derechos en su medio familiar, social y cultural, su grado de madurez y capacidad de discernimiento y las demás condiciones personales, y el equilibrio entre los derechos y las garantías de la persona menor de edad y la exigencia del bien común cuando hay un conflicto de intereses. Y su centro de vida, aquí en esto de su centro de vida es muy importante porque hablamos que es donde esa persona menor de edad se encuentra establecida y lleva su vida normal. Acá en el artículo 21 de la Convención se habla sobre esta situación porque viene a prevenir todas las situaciones de sustracción internacional. Y le voy a dar paso al compañero. Muchas gracias.